Queridas audiolectoras y estimados audiolectores, hoy comenzamos un recorrido por una de las cumbres de la literatura universal, una novela que no se limita a contar una historia, sino que nos arrastra a las zonas más incómodas del alma humana. Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. Acompañados por la voz de este canal, me permito guiarlos con café en mano a través de un drama familiar convertido en laberinto moral. Desde el primer capítulo hasta el último, esta obra nos interpela, nos sacude y nos deja sin respuesta, como suelen hacerlo los textos que no envejecen, porque hablan de nosotros mismos, aunque estén disfrazados de otra época. Hoy les relataré todo el viaje de principio a fin, con cada personaje en su contradicción, cada idea en su desequilibrio y cada acto cargado de consecuencias que van más allá de lo jurídico. La historia parte con Fyodor Pavlovich Karamazov, un hombre desvergonzado, codicioso, ruin, que representa el desorden moral más extremo, el goce sin ética. Tiene 3 hijos legítimos, Dmitri, Iván y Alyosha, y uno ilegítimo, Smerdyakov. Cada hijo representa una faceta distante del alma humana. Dmitri, el mayor, es pasional y desbordado. Vive entre el deseo y la desesperación. Iván, el intelectual, cuestiona la fe, duda de todo y arrastra el peso de su lucidez. Alyosha, el menor, es un joven espiritual, seguidor del Starets Zosima, movido por la compasión y la fe sencilla. Mientras tanto, Smerdyakov se mueve en las sombras, criado como sirviente, observando todo desde el margen hasta que deja de observar. El conflicto se enciende cuando Dmitri y su padre se disputan a la misma mujer, Gruchenka, en una relación que mezcla deseo, dinero y humillación. La tensión no es solo pasional. Detrás de este enfrentamiento hay una cuestión de herencia, de deudas morales, de abandono afectivo, de hijos sin padre. Dmitri, arruinado y desesperado, pide su parte de la herencia que su padre le niega, mientras se humilla por el amor de Gruchenka. La novela, lejos de presentar a Dmitri como el héroe, lo muestra en caída libre, pero también lo humaniza. Y mientras Dmitri se descompone en su deseo, Iván se enrosca en sus propias ideas, niega a Dios, pero no puede vivir sin el problema de Dios. En paralelo, Alyosha vive en el monasterio bajo la guía del Starets Zosima, un sabio que predica el amor activo, el perdón, la humildad como fuerza. Pero la muerte del Starets y la corrupción de su cuerpo traen dudas a la fe de Alyosha. Lo sacan del refugio espiritual y lo lanzan al mundo. Es entonces cuando su papel se transforma. No será más discípulo, sino mediador. Recorre el pueblo, los hogares, las vidas rotas de los Karamazov y de los niños, sobre todo el niño Ilyusha y su familia, que forman un contrapunto conmovedor con el caos adulto. El personaje de Alyosha no es perfecto, pero es necesario porque pone en movimiento otra forma de respuesta frente al mal. El crimen que da forma a la estructura de la novela ocurre cuando Fyodor Pavlovich es asesinado una noche. Todo apunta a Dmitri, que había amenazado con matarlo, que de hecho había irrumpido armado en la casa, que necesitaba desesperadamente el dinero. Pero quien comete el crimen es Smerdyakov, el hijo ilegítimo resentido, desapercibido, alimentado por el nihilismo y las ideas de Iván. Smerdyakov mata, pero no por impulso, sino por convicción. Iván, al enterarse de la verdad, se quiebra, no por el crimen, sino por lo que ese crimen revela, que las ideas no son neutras, que el pensamiento también actúa, que negar el bien absoluto tiene consecuencias. Dmitri es detenido y juzgado. Su defensa se vuelve un teatro en el que todos mienten, manipulan o interpretan. El juicio muestra cómo la verdad no siempre se impone, cómo el peso de la apariencia y la historia personal puede inclinar la balanza más que los hechos. Aunque inocente del asesinato, Dmitri es condenado. Su tragedia no es solo jurídica, es existencial. Decide entonces fugarse al extranjero, pero no como evasión, sino como renacimiento.
Con la ayuda de Grushenka, que también ha cambiado, se proyecta hacia una vida nueva, aunque el final queda abierto. Iván, destrozado por su responsabilidad moral, tiene alucinaciones, conversa con el diablo, se enferma de fiebre. Su personaje encarna la imposibilidad de sostener la vida solo con la razón. Su caída no es de fe, sino de cordura. En él, Dostoyevsky plasma el colapso del pensamiento moderno cuando se divorcia de toda ética o amor. Alyosha, en cambio, permanece, no como salvador, sino como testigo. En el último capítulo, Alyosha acompaña a un grupo de niños a enterrar a su amigo Ilyushka, y en ese acto pequeño, casi olvidable, la novela insinúa su fe en lo humano. No hay triunfo ni redención, pero sí un gesto, la promesa de que otra forma de vivir, de creer, de acompañar, todavía es posible. Los hermanos Karamazov no cierran. Dostoyevsky no ofrece moralejas, sino preguntas. ¿Qué significa ser libre? ¿Es posible el perdón? ¿Cómo vivir con culpa? ¿Puede haber justicia en un mundo sin Dios? ¿Y con Dios hay consuelo frente al dolor de los inocentes? Estas preguntas no tienen respuesta final, pero están encarnadas en cada uno de los hermanos. Por eso esta novela no se resume como un libro de crímenes, ni de teología, ni de filosofía, aunque sea todo eso. Es una novela sobre lo insoportable que es vivir y sobre la posibilidad de no rendirse. Y así, mis queridos y queridas audiolectoras y audiolectores, cerramos este primer capítulo de nuestro análisis. Ya conocemos la historia completa. Ahora, desde el siguiente capítulo, vamos a detenernos como quien se sienta a tomar café con un personaje y vamos a observar uno por uno a estos hermanos que cargan con lo que somos, lo que evitamos y lo que quisiéramos ser. Aquí comienza el capítulo 2 de nuestro análisis de los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, una lectura íntima y reflexiva donde nos acercamos a cada uno de los personajes como si fueran espejos de lo que llevamos dentro. Les hablo a ustedes, audiolectoras y audiolectores, desde esa esquina del alma donde uno reconoce sus contradicciones. En esta parte quiero que miremos a los Karamazov no como personajes lejanos, sino como expresiones vivas de las fuerzas que nos atraviesan: el deseo, la razón, la fe, la culpa, la rabia, la ternura. Cada uno de ellos no solo camina por las páginas del libro, sino por nuestras dudas cotidianas. Comencemos con Dmitri, el hermano mayor. Él es puro impulso, vive a golpes de emoción, no piensa, actúa, no calcula, se lanza. Está arruinado económicamente, pero más aún moralmente. Su drama no es la falta de dinero, es la falta de control. Dmitri ama con violencia, odia con pasión, se derrumba con furia. Quiere a Grushenka y se destruye por ella. Quiere que su padre le dé lo que le corresponde, pero no por codicia, sino por necesidad de justicia emocional. Es el cuerpo hablando, el deseo sin freno, el grito de alguien que nunca fue cuidado y ahora se devora a sí mismo. Pero también es capaz de llorar, de reconocer su culpa, de abrirse al amor. Dmitri no es un villano, es un alma rota que no sabe cómo vivir. Iván es lo opuesto, es la cabeza fría, el intelectual que piensa hasta el colapso. Duda de Dios, del bien, de todo. No se mueve por pasión sino por lógica, pero su lógica es tan aguda que lo corta por dentro. Su texto del Gran Inquisidor es una obra dentro de la obra, donde Iván dice: si Dios existe, es culpable por permitir el sufrimiento de los inocentes, y si no existe, entonces todo está permitido. Pero él no actúa, deja actuar, y por eso carga con la culpa más pesada, no la de haber matado, sino la de haber dado permiso al crimen. Su mente, incapaz de amar sin certezas, lo lleva a la locura. Conversa con el diablo, se descompone. Iván no es solo el hombre sin fe, es el hombre que quiere fe, pero no puede fingirla. Alyosha es el más joven y en apariencia el más sencillo. Es el que busca el bien, el que cree, pero no es ingenuo.
Su fe no es de misa fácil, sino de compasión activa. Se forma bajo la guía del starec Zosima, que le enseña una espiritualidad de servicio, de humildad, de entrega. Aliocha no discute como Iván, ni grita como Dimitri. Él escucha, abraza, camina. Es la voz del consuelo en medio del caos, pero no es ajeno al dolor. Cuando el cuerpo del starec se corrompe al morir, su fe tambalea, y ahí crece, porque no se va, no huye. Aliocha no predica, acompaña. En la escena final con los niños muestra que no se necesita una iglesia para ejercer la espiritualidad. Se necesita ternura, presencia, palabra. Y luego está Smerdyakov, el hijo ilegítimo, el que no tiene derecho a nada ni al apellido, el que fue criado como sirviente, sin amor, sin afecto, con desprecio. Smerdyakov representa lo invisible que espera. Es resentimiento encarnado, inteligente, silencioso, manipulador. Nadie lo toma en serio y por eso se convierte en amenaza. Cuando comete el crimen no lo hace por impulso, sino como conclusión. Lo terrible de Smerdyakov es que encarna una lógica: si todo es permitido, entonces matar no es pecado. Su acto no es solo contra el padre, es contra el sistema que lo ignoró. Y cuando Iván quiere asumir su parte de culpa, Smerdyakov lo destruye aún más. Usted me dio el permiso. Fyodor Pavlovich, el padre, es el origen de todo este desequilibrio. Es el patriarca ausente, presente solo para humillar o poseer. Vive para el placer, para el dinero, para burlarse. No cuida a sus hijos, no reconoce a Smerdyakov, no respeta a nadie. Es un payaso peligroso, un hedonista sin conciencia. Pero es necesario en la novela porque es la chispa que incendia todo. Es la imagen del padre que no guía, que no protege, que no ama. Y ese vacío es el que cada hijo trata de llenar a su manera. En realidad, Los hermanos Karamazov es una novela sobre hijos sin padre y sobre cómo cada uno reacciona ante este hueco. Zosima, el starec, aunque no sea parte de la familia, es una figura paterna alternativa. Es el único adulto que cuida, que orienta, que ama sin imponer. Sus enseñanzas son un contrapunto a la locura del mundo. Dice: todos somos culpables por todo. Y lo dice no como carga, sino como posibilidad de redención. Zosima no juzga, consuela, y aunque su cuerpo se corrompa, su palabra sigue viva. Es una figura central en la transformación de Aliocha, pero también en el mensaje de fondo. No hay justicia sin compasión, ni redención sin asumir el dolor del otro. Gruchenka, la mujer en disputa, suele ser vista como objeto del deseo, pero es mucho más que eso. Es astuta, herida, ambigua, juega con los hombres, pero también busca afecto. Su relación con Dmitri y Fyodor no es de sumisión, sino de poder. Ha sido usada y ahora usa. Pero en su vínculo con Dmitri aparece otra cara, la de una mujer que también puede amar, que también quiere cambiar. No es un símbolo de perdición como algunos la leen, sino una mujer en lucha, atrapada entre lo que desea y lo que le han hecho creer que vale. Su evolución es silenciosa pero crucial. El pueblo entero es un personaje colectivo. Las conversaciones, los chismes, los juicios, las familias rotas, los niños abandonados, los enfermos. Todo ese entorno construye un escenario donde cada gesto tiene consecuencias sociales. Aliocha, por ejemplo, no es solo bondadoso, es un actor social. Y la novela, aunque parece concentrarse en una familia, está hablando de una sociedad que reproduce violencia, desprecio, abandono. Por eso Los hermanos Karamazov también es una crítica a lo estructural, al sistema judicial, a la educación, a la religión institucional. Queridas y queridos, estos personajes no son solo roles en una trama, son pulsos internos, fuerzas en tensión, ideas con cuerpo.
y al leerlos no solo los entendemos, nos entendemos un poco más a nosotros mismos. Cada Karamazov que habla, que grita, que se derrumba o que perdona, lo hace también en nuestro nombre. En el próximo capítulo nos vamos a meter en el fondo de sus ideas. Vamos a hablar de fe, de culpa, de libertad y de ese monólogo terrible que Iván le dedica a Jesucristo en forma de inquisidor, porque ahí donde la fe se rompe comienza el verdadero escándalo de la novela. Comencemos el capítulo 3 del análisis de los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, esta vez enfocado en las grandes preguntas filosóficas que la novela plantea, con especial atención en la fe, la culpa y la libertad. Como ya has leído y analizado en tu canal El Gran Inquisidor, este capítulo no lo repetirá, pero lo retomaremos como base para expandir lo que representa en el conjunto de la obra. Audiolectoras y audiolectores, acomódense con su taza de café. Este capítulo va al fondo de las preguntas que nos dejan sin respuestas claras, pero con la necesidad de pensarlas. Hablar de la fe en los hermanos Karamazov no es simplemente hablar de religión. Dostoyevsky no escribe sermones, escribe conflictos. En esta novela la fe aparece como una necesidad vital, como una forma de resistir el sinsentido. Alyosha cree, pero su fe no es decorativa ni ingenua. Es una fe que se pone a prueba, que sangra. Cuando el cuerpo de su maestro Zosima se corrompe tras la muerte, Alyosha se desmorona, pero no abandona. Se lanza al mundo como si su misión ya no fuera creer para él mismo, sino acompañar a los demás en su desesperación. En Alyosha la fe no es teoría, es acción, escucha, ternura activa. Frente a él, Iván representa la negación no porque no quiera creer, sino porque no puede. Su negación es dolorosa, amarga e intensa. En su célebre argumento sobre los niños torturados, Iván no discute si Dios existe, sino si merece nuestra obediencia. ¿Qué clase de mundo permite que un niño sufra en manos de su padre? ¿Qué fe puede aceptar eso como parte de un plan divino? Iván no niega a Dios desde la comodidad, sino desde la desesperación. Su drama no es la ausencia de sentido, sino que el sentido existente le parece moralmente inaceptable. Esa es la raíz de su conflicto con Alyosha. Y sin embargo, Iván tampoco es libre. En la novela, la libertad no es algo que se conquista, es algo que pesa, porque ser libre implica decidir sin garantías, actuar sin certezas, amar sin saber si ese amor será correspondido. Esa es la tragedia de los personajes que piensan demasiado. La libertad, lejos de ser una conquista gloriosa, se vuelve una carga. Dostoyevsky nos muestra que el ser humano muchas veces prefiere ceder su libertad a cambio de seguridad, y eso es lo que en El Gran Inquisidor Iván le reprocha a Cristo, haber dado a la humanidad una libertad que no sabe cómo manejar. Por eso la libertad está siempre unida a la culpa. Todos los personajes, incluso los que no cometen delitos, cargan con culpas que no se pueden sacudir. Dmitri es acusado injustamente, pero no es inocente del todo. Ha deseado la muerte de su padre, ha vivido como si sus actos no tuvieran consecuencias. Iván no empuña un cuchillo, pero sabe que sus ideas empujaron a Smerdiakov al crimen. Alyosha, incluso en su bondad, sufre por la descomposición del mundo que no puede salvar. La culpa en esta novela no es solo judicial, es existencial, y la redención no viene por castigo, sino por asumir esa carga. Dostoyevsky introduce la idea radical de que todos somos responsables de todo. Es Zosima quien lo plantea, pero la novela entera lo pone en juego. No hay personajes aislados. Todo lo que uno hace o deja de hacer repercute en los demás.
Esa idea de responsabilidad compartida va en contra de nuestra lógica moderna, individualista. En los hermanos Karamazov no basta con ser bueno para estar libre de culpa. Hay que mirar al otro. Y eso nos implica. El perdón, por lo tanto, no es un acto pasivo, sino una construcción lenta, dolorosa, llena de tropiezos. Y sin embargo, el perdón es posible. Eso es lo que Alyosha intenta mostrar. No lo predica desde un púlpito, sino en su andar cotidiano. Está presente en el juicio de Dmitri, en la casa de los niños, en cada rincón donde alguien llora sin saber qué hacer con su dolor. Alyosha no viene a salvar, viene a estar, y a veces eso basta. En él, Dostoyevsky nos propone una espiritualidad encarnada, sin triunfos, sin milagros, pero profundamente humana, una fe que se sostiene incluso cuando todo se desmorona alrededor. La figura de Smerdyakov también es esencial aquí. Es el personaje más perturbador porque representa lo que pasa cuando se vive sin fe, sin vínculo, sin comunidad. Es la consecuencia lógica del abandono. Su crimen no es sólo el asesinato de su padre, es el resultado de una vida sin afecto, sin lugar. La culpa en él se vuelve parálisis. Cuando Iván lo confronta, Smerdyakov ya ha cruzado el umbral del sentido. En su suicidio no hay remordimiento, hay vacío, y ese vacío es la amenaza real que recorre la novela. Al final, cuando Dmitri planea fugarse y reconstruir su vida en el extranjero, lo hace con una nueva mirada sobre el mundo, no como un héroe limpio, sino como alguien que ha pasado por el dolor y ha entendido algo. La libertad en Dmitri ya no es la de hacer lo que quiere, sino la de vivir de otra manera. Y Alyosha, al cerrar la novela entre niños, en el funeral de Ilyusha, no nos da respuestas, pero nos deja un gesto, una promesa, que incluso en un mundo desgarrado aún se puede hacer el bien. Y así llegamos al cierre de este tercer capítulo del análisis, donde la fe, la culpa y la libertad no son conceptos abstractos en esta novela. Son el pan diario de los personajes. Están en sus decisiones, en sus quiebres, en sus silencios. Lo que nos propone Dostoyevsky no es un sistema filosófico, sino una experiencia interior. Porque aquí, en estas páginas, la filosofía no se estudia, se sufre. En el próximo capítulo, el último de este análisis, vamos a hablar del juicio, de la verdad como teatro, del estilo de Dostoyevsky como autor y de por qué esta obra sigue teniendo tanto que decir. Hemos llegado al capítulo 4 del análisis de los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, nos adentramos en el tramo final de este recorrido, donde la novela llega a su desenlace, no con una conclusión cerrada, sino con un juicio que se vuelve espectáculo y una escritura que nos sigue desafiando. Esta parte trata sobre el juicio a Dmitri, sobre la verdad que no siempre se impone, sobre cómo escribe Dostoyevsky y por qué esta novela no deja de respirar. El juicio a Dmitri no es solo el clímax de la trama, es una puesta en escena del fracaso de la verdad. Dmitri está ahí, sentado frente a un tribunal, acusado de haber matado a su padre. Todo parece en su contra: los gritos, los testigos, su carácter violento, su necesidad desesperada de dinero, sus antecedentes, su historial amoroso y sus propias palabras. Y sin embargo, es inocente. Pero esa inocencia no basta, porque el juicio no busca la verdad profunda, busca una narrativa que cierre. Se elige una versión cómoda, armada con pruebas parciales, que encaje con las expectativas. Dostoyevsky, al narrarlo, muestra cómo la justicia humana muchas veces confunde pruebas con certezas. El juicio funciona como espejo de la sociedad, un espacio donde no solo se juzga a un hombre, sino que se reproduce el mismo caos, la misma hipocresía, el mismo deseo de escándalo que recorre todo el pueblo.
Los discursos, los aplausos, las reacciones del público, todo tiene un aire teatral. Se valora más lo que conmueve que lo que es. Y eso, en el fondo, es una crítica feroz al sistema judicial, sí, pero también a nuestra manera de buscar responsables. Queremos culpables para sentirnos tranquilos, aunque no sean los verdaderos. Dostoyevski nos incomoda porque nos pone del lado de un tribunal que, sin quererlo, se convierte en verdugo. En paralelo, Iván se desmorona. Su enfermedad mental se agudiza. Tiene alucinaciones. Conversa con una figura que representa al diablo y sufre el colapso de su razón. Ya no puede sostener su lógica. La culpa lo atraviesa, pero también el absurdo. En sus delirios, Iván ya no discute con Alyosha. Discute con él mismo. Su caída es filosófica y corporal a la vez. En esta figura rota, Dostoyevski nos muestra que no hay pensamiento que se mantenga en pie si no está vinculado al amor, al otro, al perdón. La mente sin corazón se vuelve jaula. El juicio a Dmitri ocurre mientras Iván se cae a pedazos, como si la justicia no pudiera sostenerse mientras la conciencia se quiebra. Alyosha, en medio de este desastre, no defiende con argumentos ni participa del juicio. Su presencia es otra. Está con los niños, con las madres, con los olvidados. Representa una forma de justicia silenciosa, cotidiana, sin tribunas. Cuando Dostoyevski lo pone en escena en los últimos capítulos, lo hace en otro registro. Mientras el juicio ocurre con toda su pompa, Alyosha comparte el pan con un grupo de niños, consuela a una familia, organiza el entierro de Ilyusha, y allí, en ese gesto pequeño, se produce un acto de verdad. La novela, en su último capítulo, no cierra con condenas ni absoluciones, sino con un recordemos al niño, como si la esperanza estuviera en lo que todavía puede crecer. El estilo de Dostoyevski en Los hermanos Karamazov es profundamente particular. No escribe para ser elegante. No estructura sus capítulos como quien organiza vitrinas. Es caótico, excesivo, barroco y profundamente humano. A veces repite ideas, a veces deja que los personajes hablen páginas enteras sin interrupción. Sus narradores se entrometen, opinan, ironizan. El ritmo de la novela no es el de la lógica, es el del alma. Por eso leer a Dostoyevski no es solo leer literatura, es estar frente a un espejo que se retuerce, que nos devuelve la imagen en forma de preguntas, de contradicciones, de heridas abiertas. La estructura narrativa es polifónica, como lo diría Bakhtin. Múltiples voces, ninguna superior, todas peleando por hacerse oír. El autor no impone una verdad, deja que las verdades se rocen, se contradigan, se revelen. Cada personaje tiene una lógica interna coherente, aunque se oponga a la de los otros. Eso hace que la novela no tenga héroes puros ni villanos absolutos. Todo está en disputa, hasta el narrador, ese cronista del pueblo que nos cuenta la historia. Es parcial, limitado, entra en contradicción consigo mismo. Esta falta de autoridad única es lo que convierte a Los hermanos Karamazov en una obra moderna, abierta, desafiante. Y sin embargo, hay un hilo que une todo, la compasión. Dostoyevski no la impone como doctrina, la muestra como posibilidad. La compasión de Alyosha, el arrepentimiento de Dmitri, incluso los gestos más breves como una lágrima en Gruchenka o una confesión de Zosima. Lo que salva no es la ley ni la lógica, es el vínculo, y por eso la novela, pese a su oscuridad, no es pesimista, es radicalmente esperanzada. Nos dice aún entre la traición, la injusticia y la culpa, se puede elegir no destruir. Aún se puede recordar al niño, acompañar al que sufre, ofrecer una palabra, una mano, una escucha.
La novela no termina con una redención triunfante. Dmitri es condenado, Iván se desmorona, Smerdiakov se suicida. El mundo sigue siendo hostil, pero termina con una promesa, con una comunidad de niños que recuerdan a su amigo muerto, y un joven Alyosha que les dice que no olviden, que vivan con bondad. Ese gesto mínimo, ese entierro, ese discurso sencillo es la última imagen. Dostoyevski no necesita cerrar con grandeza. Le basta con mostrar que incluso en el barro se puede sembrar. Así cerramos este capítulo y con él el análisis completo de los hermanos Karamazov. No hemos explicado todo, ni queremos. Esta novela no se agota, se relee, se discute, se recuerda. Gracias, queridas y queridos audiolectores y audiolectoras, por haberme acompañado en este viaje. Que cada uno de ustedes se quede con el hermano que le haga más sentido. Y si este análisis les ha servido, no olviden compartirlo con otros audiolectores y audiolectoras. Sus comentarios, sus sugerencias, su compañía son los que mantienen vivo este canal. Hasta la próxima lectura.